Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Escobar, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional, abierta a distancia una. Voy a mostrar en pantalla mi documento de identidad para verificar información. A continuación, les presentamos un video explicativo que da respuesta al problema de la fase 6, que es implementar la solución al problema planteado del curso Análisis de Circuitos. Eh, Este video constará de dos partes. La primera, en la que yo estaré explicando cuál fue la propuesta de solución, cómo se llevó a ella y cómo realizamos los cálculos teóricos. Y en una segunda parte, mi compañero Jorge explicará la simulación, cómo funciona, qué características tiene y la respectiva comprobación con los diagramas. Tenemos entonces que el problema. La empresa Sunmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida a parlantes de 12 ohmios, por lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces tenemos un gráfico que lo representa el circuito amplificador, un pasabajas, un pasabandas y un pasaaltas conectado a cada uno a una salida de parlantes. Nos piden diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda. Un pasabajas de 280 Hz, un pasabandas 1 de 280 Hz a 3.3 kHz, un pasabandas 2 de 3.3 kHz a 10 kHz, un pasabandas 3 de 10 kHz a 14 kHz y por último un pasaaltas de 14 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes, los cuales tienen impedancia de 12 ohmios cada uno. Entonces la propuesta de solución que construimos fue diseñar 5 filtros pasivos, un pasabajas, 3 pasabandas y un pasaaltas para las frecuencias. Entonces vamos a empezar con el filtro pasabajas. El filtro pasabajas se diseñó con una característica de una configuración RL, es decir, un inductor, una bobina conectada en serie a una resistencia. Ya vemos que la resistencia es de 12 ohmios. Y el pasabajas lo que va a hacer que me va a filtrar todas las frecuencias desde cero hasta la frecuencia de corte. Entonces tenemos que la frecuencia de corte es 280 Hz y que la resistencia, pues la misma impedancia del parlante es de 12 ohmios. Entonces para calcular el valor de la inductancia de la bobina, simplemente usamos la ecuación para la frecuencia de corte, ya despejamos el valor de la bobina y lo reemplazamos en la fórmula. Eso nos da que tiene una inductancia de 6.8209 mHz. Aquí vemos pues un gráfico de cómo sería pues, el diseño del filtro pasabajas. Y podemos ver también el diagrama de Bode que nos representa pues la solución, que a la frecuencia, al voltaje de 7.07 mili, que sería pues el voltaje de referencia, vemos que la frecuencia de corte es aproximadamente 280 Hz. Luego vamos con el filtro pasabandas 1. Recuerde que debemos tener tres filtros pasabandas. En estos vamos a filtrar de 280 Hz a 3.3 kHz. Aquí propusimos un filtro pasabandas en serie RLC, es decir, una bobina y un capacitor conectados en serie a la resistencia de 12 ohms. Para encontrar estos valores, primero lo que debemos hacer es hallar el ancho de banda. El ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia de corte 2 y la frecuencia de corte 1. En este caso sería 3020 Hz. Ahora se calcula la frecuencia de resonancia dada por la expresión. Que la frecuencia de resonancia se calcula con esta fórmula, que es el pico más alto que presentaría, pues, se presenta el mayor voltaje. Como el ancho de banda en un circuito resonante en serie está dado por la siguiente expresión, entonces vamos a despejar pues, de esta expresión la inductancia, vamos a reemplazar y nos da una inductancia de 632.4 microhenrios. Ahora para hallar pues el valor de la capacitancia simplemente despejamos de esta ecuación el valor de C, que es el que representa la capacitancia, y nos da una capacitancia de 12.5 microfaradios. Por último es necesario hallar el factor de calidad. El factor de calidad es igual a la frecuencia de corte que tiene la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. En este caso, 1790 Hz sobre 3020 Hz. Eso nos da un factor de 0.51. Es importante aclarar que para que las frecuencias sean simétricas, las frecuencias laterales sean simétricas, que la resonancia esté igual a ambos lados de que la frecuencia sea, la gráfica de la frecuencia sea igual a ambos lados de la frecuencia de resonancia, el factor de calidad debe ser mayor a 10. Como en este caso es un factor de calidad muy bajo, vamos a experimentar un corrimiento. Es decir,
Cuando vamos a ver las frecuencias de corte, vamos a ver que esta empieza desde 832 Hz y esta termina en 3856, 3.856 kHz. Como podemos ver aquí tenemos un corrimiento, eso se debe a que el factor de calidad es muy mínimo y tanto en la simulación como en la práctica no vamos a conseguir que filtre las frecuencias adecuadamente, aún así vemos el mismo ancho de banda. Eso se da también por las características también de los componentes. Luego diseñamos pues un filtro pasabandas, todos con estas frecuencias lo hacemos de la misma forma, hallando pues el ancho de banda, luego la frecuencia de resonancia, y eso nos da unos valores de inductancia de 285.05 microhenrios y una capacitancia de 2 microfarads. Aquí vemos pues el diagrama de cómo nos queda. Igualmente, la frecuencia, como el factor de calidad, en este caso es de 0.99, también es muy inferior, pues vamos a presentar también este tipo de picos. Vamos a ver que no nos va a coincidir exactamente, a pesar de que tenemos el mismo ancho de banda, eh, el diagrama de Bode, la frecuencia va a experimentar un corrimiento. El filtro pasabandas 3 tenemos de igual forma, hallamos los cálculos que nos da una inductancia de 477.465 microhenrios y una capacitancia de 368.414 nanofarads. En este caso el factor de calidad es 3, que es mucho mayor a los factores de calidad de los otros dos pasabandas, pero también pues nos experimentamos un corrimiento, aunque nótese que el corrimiento en este caso es menor, es decir, la frecuencia de corte 1 me da 10.267 kHz y esta me da 14.347 kHz, que es muy similar a lo que nos estaban pidiendo. Por último, diseñamos un filtro pasa altas, para eso hacemos una configuración RC, es decir, un capacitor conectado a una resistencia. De la función de la frecuencia de corte desplegamos la capacitancia y eso nos da un valor de capacitancia de 947.35 nanofarads. Y así es como hallamos pues todas, verificamos la frecuencia de corte en el diagrama de Bode y vemos que efectivamente cuando tenemos una magnitud de 707, vamos a ver una frecuencia de 14.059 kHz, que es aproximadamente muy similar al diseño que tenemos. Por último, pues aquí proponemos un diseño del ecualizador pasivo que en un momento mi compañero les explicará más a detalle. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Los dejo con el compañero Jorge. Muy buenas noches, tutor. Continúo lo que es el respectivo trabajo en conjunto del compañero Leonardo Escobar y mi persona. Bueno, ya lo que voy a proceder a explicar yo es el montaje del circuito y lo que son las respectivos diagramas y gráficas en sí que nos arroja el simulador multisim, que es con el que yo venía trabajando. Bueno, en este caso, lo que nos pedía el trabajo era realizar lo que es un ecualizador para la empresa Soundmaster, donde nos decía que debíamos crear lo que son una serie de circuitos pasabajas, pasabandas y el pasaaltas, donde las bocinas tienen que ir a la salida del mismo circuito. Entonces, en este caso, ya procediendo aquí a pasar a lo que es el circuito, podemos observar que las resistencias son las que representan en sí las bocinas. Pues para este primer circuito, lo que es el pasabajas, está compuesto de lo que es una bobina y la resistencia. Para los pasabandas, debemos recordar que estos están compuestos, son circuitos RLC, donde se puede cerrar como tal la bobina, el capacitor y la resistencia siempre a la salida, como lo podemos observar aquí en el respectivo circuito. Ya para el segundo y el tercero sería básicamente lo mismo. Y en el último, que sería el circuito, el filtro pasivo pasa altas, está compuesto por lo que es un capacitor y la respectiva resistencia. Entonces, digamos en este caso, si hubiéramos puesto el capacitor aquí, este sería como tal, pues pasaría a ser pasa bajas a pasa altas. Y si se invierten y sigamos la bobina, iría acá, ya no sería pasa bajas sino pasa altas, pero en este caso no se podría colocar acá porque la bobina tendría que ir a la salida. Pues en este caso no sirve, ya que aquí, digamos, en el ejercicio nos muestran que tienen que ir a la salida del circuito porque son las que van a transmitir el sonido. Entonces ya pues, teniendo en cuenta el compañero Leonardo nos explicó pues cómo se sacaron los respectivos resultados, con los cuales se hallaron
por medio de unas fórmulas para saber a qué frecuencias deben trabajar, que son las frecuencias que nos piden en el ejercicio. Entonces, en el primer circuito, que sería el pasabajas, nos pedían una frecuencia de 280 Hz. Y en el último circuito, que sería el pasaaltas, nos piden una frecuencia de 14 kHz. Entonces, en este caso, yo ya previamente lo había... Bueno, no. Que aquí en este caso vamos a seleccionar lo que son los dos circuitos, el pasabajas y el pasaaltas. Dime por favor. Ok, ok, está bien. Entonces ya en este caso vamos a ubicar lo que es los cursores con las respectivas frecuencias de resonancia, que sería el 70,7%, que es donde se va a ejecutar como tal las frecuencias que vamos a necesitar. En este caso serían las que nos están pidiendo. Entonces, ubicamos los cursores en el porcentaje como tal que nos dice. Entonces, lo ubicamos aquí al 707, que sería un aproximado, ya pues ya que el simulador no nos permite pues seleccionar exactamente el dato que queremos seleccionar en el cursor. Entonces aquí vamos a ubicarlo aquí, un aproximado. Entonces, como podemos ver, el primer circuito, el primer filtro, perdón, que sería el pasabajas, nos decía que tenía que producir lo que es una frecuencia de 280 Hz. Entonces, en este caso, pasamos aquí y nos dice que está a 277.3 Hz, que es muy cercano a lo que nos están pidiendo, al 708. Y en el pasaaltas nos dice que 14 kHz. Entonces aquí podemos observar que está ubicado al 708 y nos da lo que es el 14.15 kHz. En este caso nos dice que están en lo correcto. Vamos a proceder a pasar a lo que es el primer pasabandas. Entonces en este caso sería el que está seleccionado en color azul. Vamos a centrarlo aquí. Entonces ya como es un pasabandas, nos dan el paso como tal de una frecuencia con otra. Entonces en este caso serían de 280 Hz a 3.3 kHz. O sea, como tal, un rango de lo que nos va a permitir pasar lo que es el filtro. Vamos a seleccionar aquí los cursores con el pasabandas. Seleccionamos los dos para el mismo. Y hacemos lo mismo, ubicamos el frecuencia de resonancia al 70,7% aproximadamente. Vamos a ver, nos dio un 6. Bueno, ahí quedó. Y lo mismo hacemos con el cursor número 2. Listo. Entonces en este caso podemos observar que como nos piden de 280 a 3.3, bueno, 280 Hz a 3300 Hz. Entonces en este caso nos dio un total de 833 Hz. Se nos retiró un poco. Pero en cuanto al segundo cursor, sí podemos observar que nos dio un total de 3800 kHz, perdón, Hz, 3800 Hz. En este caso sí se aproximó. Debemos considerar que, digamos, lo que son frecuencias simuladas, teóricas o ya de la vida real, siempre va a haber como tal unas variaciones, digamos, ya que eso va con respecto a lo que es los algoritmos, programación, los materiales con los que se va a trabajar, etcétera. Siempre va a haber como tal unas variaciones. Pues en este caso vamos a pasar ya a lo que es el 3R, que sería este de color azul oscuro. Ocultamos este otro. Seleccionamos los cursores, como es un pasabanda, también vamos a seleccionar los dos cursores. Los ubicamos en sí a la misma frecuencia, vamos a ubicarlo.
Vamos a verlo en el 709 y este pues, 706. Bueno, aquí nos dio 4100 Hz y en este nos dio 10700 Hz. Entonces decimos que en el pasabandas número 2 nos pedía de 3300 a 10000 Hz. En este caso también se aproxima un poco, ya que nos dio 4.1 kHz y en este nos dio los 10.7 kHz. Debemos concluir que también está puede pasar como tal también para el pasabandas, que es el que nos está pidiendo. Vamos a pasar al tercero que nos pide de 10 kHz a 14 kHz. Pasamos, sería este de color rosado. Y hacemos lo mismo, seleccionamos los cursores para este. Y lo ubicamos en el diagrama. Vamos a dejarlo ahí en 710. Y es en 700. Démoslo en 711. Listo. Entonces en este caso nos pegan de 10 kHz a 14 kHz. Vemos que está muy aproximado porque nos dio los 10 kHz, bueno, 10.36 kHz y este 14.04 kHz. Podría decir que ese es el que más se aproximó en sí. Teniendo en cuenta que pues en la frecuencia de resonancia en sí no me deja como tal aproximarlo exactamente al 707.7%, es porque no me deja pues ubicarlo así de manera precisa lo que yo necesito. Eso es como tal unos datos que nos dan muy aproximados a lo que nos está pidiendo. Entonces ya habíamos explicado lo que es el pasaaltas y eso sería como tal las frecuencias que nos pidieron.